Aleluya. Qué bendición. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan grande que me permite nuevamente de poder estar en este lugar. Amada audiencia, amada iglesia que nos siguen a través de este medio social, damos gracias al Señor y Él se va a glorificar en gran manera en esta hora. Qué bendición por ti que tienes sed, hambre, no solo para oír ni para escuchar su palabra, sino para ponerla por obra, para ejecutarla, para accionarla, porque ese es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, que tú y yo alcancemos esa estatura de la plenitud de Cristo, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y esa es la iglesia gloriosa que Él se va a presentar y que es ahí donde nos está llevando el Espíritu Santo para que alcancemos esa medida. Gracias también por las personas que comparten, porque son un medio de bendición para que esta palabra llegue a más pueblos, ciudades, naciones, hasta lo último de la tierra, porque ese es el propósito, que su palabra sea extendida. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha regalado, nos da su salud, nos da esa tranquilidad a cada uno, y yo creo que con eso lo tenemos todo, amada audiencia, con que tengamos vida y salud. Damos gracias al Señor por esta hora, ahí donde te encuentres. Elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Padre por este día tan bendecido que nos regala. Muchas gracias, soberano Dios, omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, mi amado Padre. Eres tú, Espíritu Santo, eres tú, mi Jesucristo, el que se va a glorificar poderosamente a través de esta palabra. Gracias porque eres tú el que habla, el que revela tu corazón. Yo solo soy un instrumento útil escogido por ti para gloria de tu nombre. Yo te doy gracias, Padre amado, por cada uno de nuestros seguidores a través de este medio social. Qué bendición, porque tú los has añadido conforme a tu corazón y a tu voluntad. Y hay muchos que están dispuestos a oír, a poner por obra, a vivir tu palabra. Bienaventurados por ellos, mi amado Padre. Yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra cumple su propósito. Queramos o no, tu palabra se manifiesta y cumple el propósito determinado para gloria de tu nombre. Yo te doy gracias por esas personas que están dispuestas a ponerla por obra y hacer tu voluntad en este tiempo, amada audiencia. Gracias por cada uno de ellos. Yo te doy gracias, mi amado Padre, por poner ese querer, ese hacer, esa buena voluntad en todos aquellos que también disponemos a agradarte en todo, mi amado Rey. Muchas gracias te doy por esta hermosa hora, Padre, y gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Hoy vamos a hablar bajo el tema: Cristo tenía un propósito al revelarnos su carácter. Ese es el tema de hoy. Cristo tenía un propósito al revelarnos su carácter. Por favor, acompáñenme en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Mira qué hermoso cómo nos habla la palabra. Y dice que a los que antes conoció también nos predestinó. Muchos
tienen una idea errónea en este texto y dicen, si ya ella sabía quiénes iban a ser salvos, Él determinó desde antes de la fundación del mundo quién sí iba a ser salvo y quién no. Esa es la idea errónea de muchos y creen que Dios lo estableció de tal manera, manipulando, que quién sí va a ser salvo y quién no, cuando en realidad lo que dice la palabra es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero lo hermoso de este versículo es de que Él crió a toda la humanidad, a todo el mundo, todas las personas que existimos hoy en el mundo, fuimos criados con el propósito de ¿qué? Para servir y glorificar a Dios. Para eso fuimos criados. Él no hace excepción de personas. Él no dijo solo cierto grupo sí va a ser salvo y cierto grupo no. Él crió a la humanidad con un solo propósito. Por eso Él dice, desde antes de la fundación del mundo conoció a toda la humanidad que existimos. A todos Él nos ha predestinado para que seamos salvos. Pero he aquí que hay un libre albedrío y que nosotros decidimos, nosotros determinamos qué camino queremos tomar, si queremos glorificarlo y honrarlo a Él en todo, o queremos hacerlo a nuestra manera, vivir antojadizos, hacer lo que el mundo hace. Vivir conforme a nuestra voluntad, nuestros deseos. Y es ahí donde el Señor nos está hablando que Cristo tenía ese propósito claro en su vida y Él determinó ser diferente. Él no determinó acoplarse a sus deseos, aunque Él lo hubiese podido hacer. Él hubiese dicho, si yo quiero hago su voluntad y si no, pues me voy a mis deseos, a mis pasiones. Pero Él no, Él determinó revelar al Padre en todos los aspectos de su vida. Y es ahí donde nosotros determinamos, pero no fuimos predestinados un cierto grupo. Es toda la humanidad que está predestinada, pero nosotros determinamos si queremos revelar la vida de Cristo en esta tierra o queremos revelar al diablo, porque eso es lo que dice la palabra, que cuando nosotros no estamos con Él, estamos con el diablo. Y cuando nosotros no lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, pues Él no es nuestro Padre, sino que el diablo es vuestro Padre, dice la palabra. Es ahí donde nosotros tenemos que tener claro de que Él dice para qué nos predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. No a la imagen del mundo, no a la imagen del sistema, no a la imagen de Satanás, sino que a la imagen de Jesucristo, dice la palabra, y es ahí donde Él nos está hablando, amada audiencia. Por eso depende de nosotros. No es que Dios sea malo, no que Él únicamente acepte a un cierto grupo, sino que Él ama toda su creación, pero depende de nosotros si lo seguimos o no. Porque el propósito es que Él nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira qué glorioso, es ahí el propósito, es ahí el propósito también de Cristo al revelarnos su carácter. Por eso lo vamos a ver en la TPT, que es una traducción en inglés, y nos habla de esta manera. Dice la TPT:
porque Él sabía todo de nosotros antes de que naciéramos y nos destinó desde el principio a compartir la semejanza de su Hijo. Esto significa que el Hijo es el mayor entre una vasta familia de hermanos y hermanas que serán como Él. ¡Aleluya! ¿Cuál es el propósito entonces? Ser como Cristo es. Ser como Él. Por eso Él dice, el Padre determinó, desde antes que naciéramos, compartir la semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros nacemos, traemos la semejanza de Cristo. Pero con nuestra manera de vivir, con nuestra manera pecaminosa de vivir, es ahí donde nosotros perdemos esa imagen de Cristo que Dios determinó compartir contigo y conmigo. Pero si tú determinas entregarte, dar tu vida a Cristo, es ahí donde tú cumples perfectamente con el propósito por el cual fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque esa imagen se restaura por completo y empezamos a revelar a Cristo en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Pero el mundo no, el mundo quiere estar en Cristo y quiere estar en el mundo. La gente hoy quiere supuestamente la salvación y quiere revelar a Cristo, pero no quiere salir de su inmundicia, de su vana manera de vivir. Y ahí nunca va a ser alcanzado el propósito de Dios por medio de Cristo en nosotros. Nunca. Porque nunca vamos a poder revelar la imagen de Cristo cuando queremos servir a dos señores. Bien servimos al mundo o bien servimos a Dios. Pero no podemos servir las dos áreas al mismo tiempo, y así está la gente. Quiere la salvación, pero no quiere determinarse. No quiere tomar esta palabra, no quiere ejecutar el propósito por el cual fue criado desde antes de la fundación del mundo, que es ser como Cristo, alcanzar la imagen de Cristo. Y es ahí donde el Señor nos está hablando en este tiempo, amada audiencia, que no es solo por decir que soy hijo, que soy hija, o porque Él me crió y yo ya voy para el cielo, sino que debo de caminar, debo de alcanzar esa meta final, debo de proseguir, debo de esforzarme, debo de hacer la voluntad de Dios, debo de expresar a Cristo en toda mi manera de vivir para poder alcanzar el propósito de revelar el carácter de Cristo en este tiempo, en medio de un mundo tan corrompido, en medio de un mundo tan pecaminoso. El Señor quiere que tú y yo hagamos la diferencia y tomemos esta palabra que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ella nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo hermoso con el Señor. Ahora nos está hablando Cristo, al revelarnos su carácter, lo hizo con tres propósitos principales. Vamos a ver el número 1. Ese propósito principal, para revelarnos al Padre. Ese es el propósito número 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Mira cómo nos habla la palabra. Sigue hablando, pero el énfasis está aquí. El cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿qué está revelando la palabra? Que Cristo nos revela al Padre. Cristo es la misma sustancia con el Padre. Cristo es uno solo con el Padre. Cristo hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Por eso Cristo revela en toda esa exactitud al Padre, en toda su manera de vivir, en todo su estilo de vida. Por eso dice en Hebreos 1:3, en la versión NTV, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dice que Él irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Mira qué hermoso. Cristo es la misma sustancia con el Padre. Cristo revela el mismo carácter del Padre. Cristo revela la misma identidad del Padre. Cristo revela en toda su manera de vivir las conductas del Padre. Mira qué hermoso. Por eso, para conocer al Padre, que es invisible para nosotros, pero dice la palabra que Cristo es la imagen visible, tangible de ese Dios invisible. Mira qué hermoso. ¿En dónde vemos al Padre? ¿En dónde vemos la vida de Dios? En la vida de Cristo. Por eso dice que Cristo es la revelación completa de Dios Padre. Mira qué hermoso. Porque lo expresó en todo, Él modeló al Padre en todo, porque Él entendió el propósito perfecto por el cual había venido a esta tierra. Ahora nosotros lo sabemos, pero no queremos accionar en esa realidad. No es que lo ignoremos en este tiempo, no hay nadie ignorante, dice la palabra. Todos sabemos el por qué estamos en esta tierra, todos sabemos por qué el Padre determinó fundar la creación y traernos a esta tierra. Lo sabemos el por qué, pero no queremos accionar ante esa realidad, sino que vamos tras nuestros deseos y nuestras pasiones carnales, pero no queremos doblegarnos, no queremos estar bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. No queremos ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, sino que siempre estamos viendo y deseando lo que hay en el mundo. Por eso la palabra dice que Cristo fue sin pecado, porque Él determinó cerrar sus oídos, cerrar sus ojos ante toda esa vida pecaminosa y todo lo que se movía en el mundo cuando Él estuvo en la tierra, porque Él vino con un propósito firme. A Él nada lo movió. Él sabía lo que había venido. ¿Y por qué la iglesia está distraída? ¿Por qué la iglesia hace lo que quiere? ¿Por qué la iglesia no obedece? Porque dice que lamentablemente no está dispuesta a revelar el carácter de Cristo. No quiere expresar esa sustancia de Cristo cuando ya está en nosotros, porque su genética mora en nosotros, pero depende, de nosotros que lo revelemos, que nos sometamos. Por eso dice la palabra en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesucristo. Por eso Él es la revelación del Padre. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y muchos todavía con esa ignorancia, con esas ideas erróneas, con esas malas instrucciones de cómo nos
han guiado la religiosidad, etcétera, que quieren ver a Cristo físicamente o a Dios físicamente, cuando dice la palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira qué tremendo. Y se lo decía Felipe, ¿por qué me dices que te muestre al Padre si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y muchos están hoy así, ¿pero por qué? Porque están perdidos en la revelación, están perdidos en esa predestinación. ¿Por qué razón están en esta tierra? Algunos no saben ni por qué están en esta tierra, no tienen ni la menor idea muchas veces. Y así estaba Felipe. Él estaba perdido en eso. Él quería ver físicamente al Padre cuando lo tenía enfrente de él, había convivido ya con él. Mira qué tremendo, y muchos están así cegados aún, pero es por su manera de pensar limitadamente, donde no se enfocan más allá, se fundamentan en la palabra, sino que quieren ver por arte de magia o que todo sea mágico y ver a Cristo y sí, dame lo que yo te pido y hacer lo que yo quiero verte físicamente a como yo se me antoja verte. Mira qué tremendo como somos. Y es ahí donde dice la palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más claro? Los que hemos visto a Cristo, ahí estamos viendo al Padre, no necesitamos más. Por eso la palabra dice que otro propósito, este es un segundo propósito principal, en que Cristo reveló su carácter, es para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. En Romanos 8:29 nos habla también, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira qué glorioso. Entonces, ¿qué nos revela las Escrituras? Nos revelan que el proyecto de Dios es que seamos como Cristo. Ese es el proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el proyecto perfecto, exacto del Padre desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo revelemos a Cristo en esta tierra. No allá en el cielo. Muchos están tan equivocados que creen que allá en el cielo van a ir a revelar a Cristo, pero aquí en la tierra hago lo que quiero, lo que me da en gana. Y es ahí donde la iglesia está perdida en este tiempo, y no es que ignore, sino que no tiene la voluntad de determinarse a agradar al Padre, a revelar a Cristo, sino que sigue haciendo lo que quiere, viviendo de una manera desordenada. Y es ahí el problema, que nunca vamos a poder revelar a Cristo si no nos determinamos a cumplir con ese propósito, de expresar su carácter, de expresar su naturaleza, de expresar la vida de Cristo en nosotros. Por eso Cristo dice, Él nos habla y dice que nos predestinó. El Padre le reveló a Pablo y él dice, también nos predestinó. Entonces, ¿cuál es esa revelación? Que el proyecto de Dios es que seamos como Cristo, que tengamos ese mismo carácter. Ahora nos habla de 3 aspectos que esto implica, esta predestinación. Y la número 1, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esos son los 3 aspectos que implica
esa predestinación desde antes de la fundación del mundo en nosotros. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Mira qué hermoso cómo nos revela la palabra. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos entonces nosotros de conducirnos con ese mismo sentir en Cristo Jesús? En esa misma visión con Cristo. En esa misma revelación con Cristo. En esa misma determinación con Cristo. Eso es lo que está diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir. Que nos determinemos a cumplir el propósito de Cristo, así como Cristo determinó cumplir con el propósito del Padre, que nosotros también tengamos ese mismo sentir. Mira qué hermoso. Y el otro aspecto que esto implica, el número 2, nos habla en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, tener la mente de Cristo. Eso es el aspecto número 2 que implica esta predestinación. Y dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estoy leyendo la parte B, porque ahí está el énfasis. Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa predestinación en tu vida y en mi vida implica tener la mente de Cristo. Accionar como Cristo accionó. Hacer las cosas que Cristo hizo con la misma exactitud. Porque tenemos su mente. No una mente limitada, sino que una mente abierta, una mente conforme a la mente ilimitada de Cristo. Lo vemos mucho más allá de lo que ven nuestros ojos secularmente. Por eso dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es ver a Cristo? Es tener su mente. Lo estoy viendo como Él es. Estoy viendo mucho más allá de las profundidades. Pero cuando nosotros estamos con una mente limitada, muy cortos, es ahí donde nosotros jamás podemos llegar a tener la mente de Cristo. Porque solo estamos viendo lo que ven nuestros ojos, lo que está delante. Pero no a profundidad, no conociendo el corazón de Cristo. Solo miro lo que sucede y todo me agobia, todo me aflige, todo me angustia. Todo me estorba, y es ahí donde yo estoy limitada, viviendo limitado, y digo, no, eso yo no lo puedo hacer, eso no lo puedo alcanzar, eso es imposible para mí, con una mente limitada, pero no con la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, vamos a poder en todo y vamos a seguir adelante en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, en medio de las angustias. Vamos a lograr el propósito de Dios en medio de un mundo perverso y corrompido y en estos días malos. ¿Por qué? Porque hay una determinación. Porque estamos viendo a Cristo con una mente ilimitada. Vemos más allá, lo conocemos y conocemos su voluntad. Pero cuando no, por eso, ay Señor, mira ese pequeño terremoto, mira esas hambrunas que se aproximan, mira esas pandemias, lo que viene, ¿qué va a ser de nosotros? Estamos angustiados, afligidos.
Pero cuando nosotros conocemos verdaderamente a Cristo, tenemos su mente, nada nos aflige, nada nos agobia, nada nos estorba. Nosotros decimos: sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta final, hacia el blanco, que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Es ahí donde el Señor nos está llevando a que seamos hombres y mujeres determinados, firmes en revelar la imagen de Cristo en nosotros. Y otro punto que esto implica es el número 3, y está en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6, y dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mira qué hermoso. Ese es el tercer aspecto que implica esta predestinación, que es andar como Él anduvo. No solamente tener ese sentir en Cristo y tener la mente de Cristo, sino que andar como Él anduvo. Aleluya. Cristo anduvo haciendo la obra del Padre en este tiempo. Mira qué hermoso. Es ahí donde el Señor nos está llevando a que nosotros hagamos con la misma exactitud, andemos verdaderamente con fidelidad, con consagración, en santidad, caminando en esa perfección como Cristo anduvo. Cristo es el modelo por excelencia en santidad, en consagración, en determinación. Y es ahí donde el Señor nos está llevando a que esa predestinación sea real en tu vida y en mi vida. Debemos de hacerlo con esta misma exactitud, con estos mismos pasos, que esto lo que implica llegar a alcanzar esa medida, esa estatura de la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Pero es para toda la humanidad, no es solamente para la iglesia, es para todo aquel que desea y que quiere verdaderamente agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Por eso la palabra dice que ser como Cristo demanda de cada discípulo estar en proceso de transformación a través del accionar del Espíritu, pero también la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos para ser como Cristo, haciendo ¿qué? Morir lo terrenal. Es que si no hacemos morir lo terrenal, no vamos para el cielo. No estamos predestinados para ir al cielo si no hacemos morir lo terrenal, amada audiencia. Es tan importante entender esta palabra que sin hacer morir lo terrenal no podemos alcanzar perfección. Y por eso no podemos revelar a Cristo, no podemos revelar su carácter. Por eso el mundo no puede revelar a Cristo, el que aún no le ha conocido. No puede revelar el carácter de Cristo, ni su naturaleza, ni su esencia, ni su identidad, etc. ¿Por qué? Porque Él no ha hecho morir lo terrenal, pero nosotros como iglesia debemos de examinarnos si realmente ya hicimos morir lo terrenal. Si no estás implicado en estos aspectos que acabamos de ver, entonces no estás expresando la naturaleza de Cristo, porque aún no has hecho morir lo terrenal. Pero cuando ya le damos muerte a nuestra carne, es ahí donde nosotros podemos revelar verdaderamente la imagen de Cristo en nuestra vida. Por eso la palabra nos habla otro propósito principal con que Cristo nos revela su carácter. Es el número 3, para que nosotros seamos la expresión de Cristo. Aleluya.
¿Para qué? Para que seamos la expresión de Cristo, no la expresión del mundo, no la expresión de nuestros padres, no la expresión de nuestra familia ni de nuestros hijos, no la expresión de los demonios ni de Satanás. La palabra dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para la humanidad, dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él no crió el infierno para su creación. Él crió el infierno para Satanás y sus demonios. Y es ahí donde la gente ha malinterpretado esto y dice: si Dios no es malo, Él no nos va a enviar al infierno. Claro, Dios no es malo, pero tú decides. Es tu determinación. Tú decides si quieres ir con Él. Implica seguirle, implica hacer su voluntad, implica someterse, implica revelar su imagen y semejanza, o bien determinas ir al infierno cuando no fue hecho para ti, para nadie de su creación, solamente para Satanás y sus demonios. Pero nosotros decidimos porque no queremos someternos, no queremos hacer su voluntad, porque Él crió a la humanidad para servirle y para glorificarle. Para eso crió a la humanidad. Por eso dice, para que nosotros seamos la expresión de Cristo. Y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cristo nos reveló al Padre, expresando y modelando la naturaleza del Padre, su carácter. Mira qué hermoso. Ahora Cristo demanda de nosotros, su iglesia, que expresemos su naturaleza. ¿Y dónde lo vemos? En Colosenses 3, 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. Dice la palabra, cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira qué hermoso. Por eso, ¿a qué medida debemos de llegar, amada iglesia? Pues a la medida que seamos la expresión de Cristo en esta tierra. Por eso dice, cuando Cristo se manifieste en nosotros, es ahí donde nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria. Es ahí donde Cristo se va a glorificar en ti. Es ahí donde Cristo se glorifica en mí. ¿Por qué? Porque yo determino ser la expresión de Cristo en esta tierra. Pero como el mundo, sin reconocer a Cristo, va a poder revelar, o Cristo no se puede manifestar en ellos, y tampoco ellos pueden participar de esa gloria de Cristo, porque no determinan reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas. Pero cuando nosotros ya lo hemos reconocido y Él se manifiesta en nosotros, es ahí donde dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, porque Él nos da a conocer. Él nos enaltece, Él nos honra, dice su palabra. Pero cuando nosotros no queremos vivir de tal manera, aún haciendo lo que el mundo hace, viendo lo que y deseando lo que sucede allá afuera, es ahí el problema, que Cristo no se glorifica. Y por eso la gente le va mal, le pasa tantas cosas. Pareciera que viven bien, pero es una falsa, es falso, completamente falso. Nadie vive con paz
y llenos, completos realmente fuera de Dios, fuera de Cristo. Por mucho que ellos reflejen o aparenten que viven bien. Porque esa paz, esa plenitud, ese gozo que Cristo da, solo lo experimentamos aquellos determinados, porque por eso Él se manifiesta en nosotros y nosotros somos manifestados con Él en su gloria. Y es algo que el mundo no puede entender porque sobrepasa todo entendimiento. Pero es lo más hermoso que puedes experimentar, que no lo compras ni con tus millonadas que puedas tener. No se trata de dinero, no se trata de materialismo. Se trata de una plenitud, de algo hermoso, de algo extraordinario, ilimitado. De algo único que experimentamos los verdaderos hijos de Dios determinados. Que no tiene precio ni valor de nadie, no se compara con nada. Todo nos puede faltar menos su presencia, menos su Santo Espíritu. Y es ahí donde Él nos está llevando y dice en la versión NTV, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. Por eso dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, quien es nuestra vida, es Cristo, no lo material, no lo que el mundo nos ofrece, no lo que el mundo da a conocer y pareciera que qué hermoso, tienen una vida plena, es falso. Por eso dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Mira qué hermoso. ¿Cuándo vamos a ser partícipes? Cuando verdaderamente nos determinemos a vivir conforme a su voluntad. A veces hasta la iglesia le da celos de cómo el mundo vive y dice, sí, ellos lo tienen todos y yo porque estoy así. Examínate por qué estás así, qué está pasando en tu vida. Estás viendo lo que el mundo hace, pero no te sometes a la palabra, no escudriñas, no vives la palabra, no expresas la imagen de Cristo. Y ahí está el problema, por eso te ves limitado, te ves escaso, te ves que no hay bendición en tu vida ni prosperidad. Pero es por tu mente limitada, porque estás viendo a otros, pero no estás viendo al autor y consumador de la fe. No estás determinado en Él, no estás expresando su genética de Él. Él es un Dios próspero, dueño del oro y de la plata, de toda la riqueza, de todo lo que existe, de todo lo que hay, dice su palabra. Él no es un Dios pobre ni un Dios chiquito. Es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Dios todopoderoso. Pero cuando nosotros lo vemos así, cuando nuestra mente está abierta. Por eso dice, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando andamos como Él anduvo. El primer punto es cuando tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí está la clave para tu prosperidad en todos los aspectos, no solamente espiritual. Nunca te va a hacer falta nada. Y te lo digo por experiencia personal. Pero cuando no estás viviendo de tal manera, nos hace falta todo. Y no nos va bien casi nada y estamos hasta molestos. Porque que si le va bien, a mí no. Porque que yo sí, yo que te sirvo. Sí, pero no estoy fundamentado en su palabra. Él quiere que alcancemos esa medida. Que expresemos su naturaleza verdaderamente en nuestra vida. Por eso la palabra dice, ¿quién es la vida de ustedes? Cristo, cuando sea revelado a todo el mundo,
¿Quiénes tenemos que revelar a Cristo a todo el mundo? Nosotros, amada iglesia. Cristo no va a bajar del cielo, ni Dios Padre a revelarse, a darse a conocer nuevamente. Cristo va a venir, pero a presentarse. Esa iglesia va a venir a traer a su iglesia. No va a venir para darse a conocer, que me vean, que me conozcan. Eres tú, soy yo, su iglesia, a quien ha puesto su naturaleza para que lo expresemos en esta tierra. Y es ahí la equivocación y lo erróneo de la iglesia. Porque Él ya no va a venir para ser manifestado y darse a conocer como vino la primera vez, sino que ahora viene ya por esa iglesia santa y gloriosa que ha alcanzado esa medida, que expresa su carácter, que expresa su naturaleza. Mira qué glorioso. Por eso la palabra nos habla en Juan capítulo 1, versículo 13, para que me acompañe ahí, Juan capítulo 1, versículo 13. Para que Cristo se manifieste en nosotros, que seamos la expresión de su naturaleza. Pero ¿qué dice Juan 1:13? Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. Por eso dice, para que Cristo se manifieste ¿en qué? En nosotros. Que seamos la expresión de su naturaleza. Él nos ha dado su genética, no solo para que tengamos su naturaleza, sino para hacernos aptos para expresar su carácter. Aleluya. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú no fuiste criado y no estás en esta tierra porque a tu papá le plació, porque a tu mamá le plació. Tú estás en esta tierra por la única voluntad de Dios. Tú no eres producto de una casualidad, no eres producto de un error. Hay gente hoy en día que todavía llora y dice, es que mi mamá no me quería, no me deseó, dice que nunca quiso tenerme en mi vientre. Soy producto de un error y todavía siguen llorando y ya tienen 20, 30 años. Cuando la palabra dice que tú estás en esta tierra no por tu mamá, no por tu papá. Estás aquí porque a Él le plació darte vida. Si Él hubiese querido, te hubiese quitado la vida desde que estabas en el vientre de tu madre. Cuando sucedió eso conmigo, que fue puesto un aguijón en mi carne, el Señor me dijo esta palabra. Desde el espermatozoide de tu papá fue puesto ese aguijón que tienes en tu carne. Pero el enemigo quería ponértelo en el cerebro, pero yo no se lo permití, porque ya no vivieras. Yo permití que te afectara esas otras áreas, porque yo tenía un plan y un propósito perfecto para tu vida. Entonces yo no estoy aquí ni porque mi mamá o mi papá haya querido. Desde el esperma fue puesto eso, y si Dios hubiese querido no darme vida, desde ahí me lo hubiese quitado. Tan sencillo, que lo hubiera dejado en el cerebro. Ahora yo no dejo de agradecerle, le digo, Padre, estoy en esta tierra por tu única y perfecta y santa voluntad. No porque el mundo quiera, no porque mi familia quiera, no porque mis hijos quieran, no porque tu pareja quiera. Estás en esta tierra por la única voluntad de Dios para cumplir su propósito en esta tierra. No eres producto de una casualidad. Y no importa los rechazos, menosprecios, yo sufrí por años rechazos, menosprecios, pero ahora entiendo a cabalidad y le digo al Señor, gracias porque yo no existo por la gente. Yo existo
porque a ti te ha placido en tu corazón y tú eres el que me guarda y me protege y me cuida todos los días de mi vida. Por eso dice la palabra que debemos de determinarnos a hacer su única voluntad en esta tierra y a expresar verdaderamente su carácter, sin importar lo que te menosprecien, lo que hablen, lo que digan, lo que te señalen, o aunque tu familia te abandone, todos se pueden ir, menos su presencia. Porque ahí está la vida, ahí está todo, y te lo digo por experiencia. Yo he coexistido en este mundo, en esta tierra, por la única voluntad. Por el hombre fuera, tiempos estuviera en la tumba. Ya no viviera a estas alturas. Porque el hombre no tiene piedad, ni la mujer tiene piedad en este tiempo. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene piedad y nos ama con amor eterno y nos predestinó, como dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es la imagen de Cristo, ni siquiera la imagen de tu papá o tu mamá. Y muchos con sentimiento que porque el papá o la mamá no lo quiere, con que te quiera Dios porque Él es el que te predestinó y que alcance, dice, su imagen de Él, no de tus padres. Mira la equivocación de la gente hoy en día. Por eso vive con sentimientos, amargada, resentida, sin propósito, perdida, que no sabe ni para qué está en este mundo. Porque pone su mente y su mirada en los hombres terrenales, pero no en las cosas espirituales, no en Cristo Jesús. Mira qué tremendo. Por eso la palabra nos habla que es necesario que anhelemos cumplir el propósito del Padre con la misma actitud de Cristo, que todos los días de nuestra vida expresemos la naturaleza de Cristo, siendo llevados de gloria en gloria como hijos maduros, ya no más hijos, niños, inmaduros. Aún la iglesia actuando como niña inmadura. Ay, es que me hicieron esto, ay, que me lastimó, ay, que me ofendió. No, ya basta. Él quiere hombres y mujeres maduros, aguerridos, que nada nos mueva. En su momento derramé lágrimas, no solo de sangre. Pero un día el Señor me habló y me dijo: yo sé todo tu proceso y conozco todo lo duro, porque ha sido duro, me dijo. Pero todo esto yo lo he permitido para darte madurez, porque nada te va a mover. Y para gloria y honra de su nombre, nada me mueve en este tiempo. Pero a ese nivel el Señor nos quiere llevar. La iglesia ya es tiempo de estar posicionada en el lugar que le corresponde, expresando el carácter de Cristo, no siendo niña, no inmadura. Damos gloria al Señor, gloria, gloria al Señor por lo que Él nos ha hablado hoy. Sé que esta palabra ha llegado a muchos porque Él me lo habla en este momento. Él está aquí y está ahí contigo. Si tú hoy determinas y le dices al Señor: ya basta, pongo un alto y deja de oír, porque la gente siempre va a hablar. Dios nunca promete que al venir a Él, Él te va a quitar a que dejen de hablar o te dejen de lastimar. Lo que sí te promete es que Él nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar, y va a estar contigo todos los días y te va a proteger y va a pelear por ti, por supuesto. Pero deja de poner oído, deja de prestar atención. El Señor hoy quiere sanar corazones, aún de la iglesia, porque es tiempo que la iglesia exprese el carácter de Cristo. Te doy gracias, Padre amado. Ahí donde estás, eleva esas palabras. Dile al Señor: aquí está mi vida, determinados. Mujeres, hombres determinados.
Y Él viene sanando, Él viene restaurando en este tiempo. Hay mucha necesidad y Él me lo decía hace unos días atrás. Hay mucha necesidad. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Yo solo soy portadora de su palabra y de toda la experiencia y el proceso que Él me ha sometido y que lo he vivido en carne propia. Pero he salido en victoria para gloria de su nombre. Y hasta aquí me tiene con vida y en victoria. Te damos gracias, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, soberano Padre. Gracias, gracias. Toda gloria es para ti, toda honra es para ti. Te alabamos, te glorificamos en esta hermosa hora, soberano Dios omnipotente. El Dios de toda la creación, de todo lo que hay, de todo lo que existe, que hay imposible para ti, Padre, nada. En esta hora vienes ministrando, Espíritu Santo, ministra esos corazones, ministra esas personas, porque hay necesidad, como tú me lo dijiste y me lo haces saber en esta hora. Solo tú tienes el poder en tus manos para sanar corazones, para restaurar las vidas. Solo tú tienes el poder, amado Padre. Tú vienes restaurando, obrando poderosamente en esas personas determinadas que hoy te dicen: aquí está mi vida, aquí estoy para hacer tu voluntad, anhelo expresar tu imagen, tu semejanza, anhelo expresar tu gloria en esta tierra, Ribicanda, Wanda, la Vasaya. Tú vienes obrando poderosamente en esta hora, Padre. Sé que hay necesidad, hay tanta gente en todo lugar, en ciudades, pueblos, naciones. Tú vienes restaurando por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra. Ya no más niños inmaduros, iglesia inmadura. Es tiempo de levantarse como esa iglesia aguerrida, aguerridos. Hay tantas personas aún dentro de la iglesia que siguen cargando con el pasado porque los hirieron, porque los lastimaron, porque no fueron deseados, cuando el Señor dice: deja todo atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso dice: cuando Cristo se manifieste en nuestras vidas, seremos manifestados con Él en gloria, porque es ahí, a ese nivel que Él quiere llevar a su iglesia. Aún hay personas y hoy reconocen, determinan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor quiere restaurarte, sanarte, libertarte, porque el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, no para su creación. Pero nosotros determinamos a dónde queremos ir, qué camino queremos tomar. Todo está en el poder de nuestras manos. Pero Él no obliga a nadie, dice su palabra. Nosotros decidimos si queremos ir al cielo o queremos ir al infierno. Pero hoy el Señor le está hablando a personas que también no lo han reconocido, y hoy te dice: deja, suelta tu pasado por el poder de tu sangre. Suelta tu pasado, dice el Señor, y ahora Él viene obrando y verás tu gloria, verás su gloria. Porque Él hace todo nuevo en nuestras vidas. Él es el mejor arquitecto por excelencia para gloria de su nombre. De lo más vil y menospreciado, Él hace grandes obras de arte, porque Él determina en tu vida y en mi vida. Pero cuando nosotros le damos ese lugar, yo te doy gracias, Padre amado. Todas esas personas que aún tienen amargura en sus corazones, resentimiento, Padre, ayuda a esas personas.
Sana sus corazones, Padre amado, para que tengan un crecimiento espiritual. Porque de lo contrario no podemos crecer cuando aún hay cosas que nos limitan, nos retienen, que no nos dejan ver con claridad. Solo estamos de oídas, te hemos oído, pero no te conocemos. Yo te doy gracias, Padre amado, por toda la audiencia, por todas las personas que nos siguen. Glorifica tu nombre en esas personas. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa, Padre amado. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y el honor, mi Padre amado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Amén. Bendiciones.